Hola de nuevo. En esta ocasión quiero hablar de un tema que seguramente ya es conocido por cualquier persona que guste debatir acerca de la religión y de la ciencia. Es decir, ¿qué compatibilidad hay entre ciencia y religión? Bueno, generalmente los fundamentalistas religiosos ven con desdén a la ciencia y al mismo tiempo científicos renombrados ven a religión con franca indiferencia o bien con preocupación por considerarla potencialmente peligrosa debido a su irracionalidad. Pero en realidad, ¿cuál es la compatibilidad que existe entre ellas? Está claro que a través de la historia la religión ha entorpecido e incluso paralizado totalmente el avance de la ciencia, incluso durante siglos. Y esto en nombre del bienestar de las almas de los creyentes, independientemente de la veracidad y honestidad de este clamo. Y al mismo tiempo, el avance de la ciencia ha hecho retroceder cada vez más a las creencias religiosas, a la creencia en Dios, corroyendo a la religión y obligándola a ceder cada vez más terreno. Por lo tanto, parece obvio que ambas disciplinas son mutuamente excluyentes. Pero ¿qué piensan los creyentes moderados al respecto? ¿En verdad les molesta que la ciencia entre en conflicto con sus creencias religiosas? ¿Están dispuestos a renunciar a la ciencia para defender sus creencias religiosas? ¿Están dispuestos a renunciar a la religión y quedarse solamente con beneficios y comodidades otorgados por la ciencia y la tecnología? Aquí es cuando vemos que pueden coexistir de manera más o menos estable en la mente de un creyente moderado, porque no está dispuesto a dejar de creer en Dios, pero al mismo tiempo sabe que renunciar a la medicina y a otros avances de la ciencia nos dejaría de nuevo en la era del bronce, donde el promedio de vida no pasaba de los 40 o 50 años. Sin embargo, este fenómeno es a lo que se le llama una compartimentalización de la mente. Es decir, que una parte de la mente dará cabida a las creencias religiosas y otra parte dará este asilo a lo que es la ciencia. Pero esta coexistencia permanecerá como tal siempre y cuando no se intente mezclar estos dos compartimentos. Ahora bien, ¿cómo interactúan la ciencia y la religión en la actualidad? ¿Siguen siendo mutuamente excluyentes? En realidad sí. Y el motivo por el cual la gente no ha dejado de creer en la religión es simplemente porque piensa o siente que la necesita, que es una especie de código moral en el cual basan su comportamiento, este, su comportamiento diario. Y a la vez sienten o quieren creer que reciben protección de un ser supremo que los ama y que los cuida. Sin embargo, se tiene además la certeza de que la ciencia es la proveedora terrenal de bienestar, a lo que no se puede renunciar sin arriesgarse a morir joven por alguna enfermedad o por algún padecimiento que puede ser fácilmente curado por la medicina moderna. Pero cada evidencia proporcionada por la religión es fácilmente rechazada por el método científico, a la vez que los apologistas de las diferentes religiones rechazan los razonamientos y las pruebas presentadas de parte de los científicos. Por ejemplo, en el caso de la evolución. Es decir, la única conexión que existe entre ambas son los creyentes moderados, pero mezclarlas solas ya crea una incompatibilidad.
La relación entre ciencia y religión no termina aquí. La ciencia ha demostrado una y otra vez su utilidad y eficiencia a lo largo de la historia de la humanidad. Y por lo tanto es una herramienta que puede ser utilizada incluso por quienes intentan desacreditarla. Y es una herramienta tan convincente que puede ser manipulada para que la gente crea o reafirme su creencia en la religión. Que de hecho aquí es donde nace la pseudociencia. Pero bueno, ¿a qué me refiero con que la ciencia podría ser utilizada para reafirmar las creencias religiosas? Pues porque a pesar de que hasta el momento ningún milagro o acto de fe ha sobrevivido al escrutinio científico del pensamiento crítico y la experimentación, por ejemplo, el sudario de Turín, que se demostró que era falso, pero a pesar de estas experiencias previas, se sigue intentando demostrar la validez de la religión a través del método científico. Pero esta acreditación solamente será aceptada por los creyentes, es decir, un experimento dado que se realice para demostrar la veracidad de algún milagro, solamente será aceptada por los creyentes si el resultado demuestra o al menos sugiere que sus creencias religiosas tienen validez científica. Pero si los resultados les son desfavorables, rechazarán su validez a la vez que darán algún pretexto, como por ejemplo, la fe no puede ser probada por la ciencia, los científicos son prejuiciosos, el experimento no demuestra nada, etcétera, etcétera. Y sin embargo, como dije antes, lo siguen intentando, a pesar del riesgo al que ellos mismos se exponen. Es decir, riesgo a ser desacreditado. ¿Pero por qué lo siguen intentando? Porque una validación de las creencias religiosas y de la fe por parte de la ciencia sería un argumento muy difícil de refutar, ya que hubiera sobrevivido el método científico, hubiera resistido los embates de las pruebas científicamente realizadas, y esto le daría una gran aceptación por la gran mayoría de las personas, incluso ateos y científicos tendrían que aceptar que tienen validez estas pruebas. Sí, es por esto que se sigue insistiendo tanto en querer demostrar por el método por el método científico a la religión. ¿Esto qué quiere decir? Que incluso la iglesia o las iglesias reconocen el valor y el peso que tiene la ciencia en la opinión pública y les encantaría poder hacer uso de la ciencia para su propio beneficio.